Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, bendito seas, Señor. Tu nombre es eterno y soberano, digno de toda gloria. Te alabamos, Señor, porque eres bueno y misericordioso, porque tú eres santo, porque eres digno de toda la gloria. En tus manos encomendamos nuestro espíritu, Señor, y envía tu Espíritu Santo para atender el entendimiento y la gracia y la sabiduría de entender la palabra de nuestra Madre la Iglesia. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, mis hermanos, con el numeral 1262, la gracia del bautismo. Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y la purificación, pero también de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Eso es el bautismo, un nacimiento en el Espíritu Santo. Para la remisión de los pecados, numeral 1263. Por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados, no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. Numeral 1264. No obstante, en el bautismo permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades del carácter, etc. O sea que en el bautismo todos los pecados no son perdonados, pero las consecuencias quedan. Eso queda. Igual cuando nos confesamos, se nos perdona el pecado, pero la consecuencia del pecado que se hizo, ese queda. Así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o metafóricamente formes peccati, la concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que la consienten y resisten con coraje. Perdón, se me hizo raro lo que leí. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten. Estaba leyendo mal. Y resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. 2 de Timoteo 2:5. Si se fijan, dice legítimamente luchare, no legítimamente fuese perfecto. Nosotros estamos siempre en la lucha y eso significa que también vamos a pecar tristemente, pero estamos en la lucha. Una criatura nueva, numeral 1265. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también el neófito una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, mientras miembro de Cristo, coheredero de Él y templo del Espíritu Santo. 1266 numeral. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. O sea que todo bautizado, aunque estés lejos de Dios, tiene esa capacidad de un día amarle a Dios. Le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. Puede vivir en los dones del Espíritu Santo. Le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así, todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. Incorporados a la Iglesia, cuerpo de Cristo, numeral 1267. El bautismo hace de nosotros miembros el cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. El bautismo incorpora a la iglesia,
De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas, los sexos. Miren, dice, el bautismo incorpora a la iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios. Yo no sé por qué todavía siguen católicos, incluso dentro de la iglesia, líderes, diciendo que todas las iglesias son iguales. No. Hay un único pueblo de Dios y esos somos los miembros de la Iglesia Católica. Todos los demás pueden ser parte del pueblo de Dios como por misericordia de Dios en cosas que después se tocarán sobre los no católicos, pero como pueblo legítimo, llamado, creado, instituido por Jesucristo en su nueva iglesia, somos nosotros. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Porque en un solo espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un cuerpo. 1 Corintios 12:13. Mis hermanos, eso es lo que Dios quiere. Una sola iglesia. Eso significa que toda secta no viene de Dios. No puede venir de Dios. No significa que no se van a salvar. Eso yo no lo sé. Especialmente los que crecieron allá. Pero no viene de Dios. Si tú sentiste que el Espíritu Santo te movió a que te fueras para allá, quizás fue un espíritu, pero no el Espíritu Santo. Numeral 1268. Los bautizados vienen a ser piedras vivas para la edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. 1 Corintios 2:5. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. 1 Corintios 2:9. Ya llevamos como 3-4 lecturas. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Numeral 1269. Hechos miembros de la iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la iglesia y ser obedientes y dócil a los pastores de la iglesia. Los hermanos no católicos se han ido por soberbia, porque no se quieren someter a los que dejó Cristo, sino que ellos solos directamente quieren conectarse con Dios. Esa es soberbia, nomás que no se dan cuenta. Y al considerarlos con respeto y afecto, miren nomás, considerarlos con respeto y afecto a nuestros sacerdotes. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia. Recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sometido por los otros auxilios espirituales de la iglesia. Numeral 1270. Los bautizados renacidos por el bautismo como hijos de Dios están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia y participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo esto? No es una opción predicar, no es si el Señor te llama, es una obligación de todo bautizado. ¿Y cuánto católico dice, yo no me meto con nadie, yo respeto? Palabras de Satanás y servidor de Satanás. Todos los bautizados tenemos el deber de anunciar el evangelio, de predicar el reino de los cielos. Es una obligación, no es una opción. Vínculo sacramental de la unidad de los cristianos, numeral 1271. El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre los cristianos, entre todos los cristianos, e incluso con los que todavía no están en plena comunión de la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo y han recibido válidamente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. O sea que aunque les guste o no, son de alguna manera imperfecta, pero son miembros de la Iglesia Católica. Todo el que fue bautizado con la fórmula de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran
con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Por eso les decimos hermanos separados. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por él. Sello espiritual indeleble. Numeral 1272. Incorporados a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, carácter de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de su salvación. Dado una vez y por todas, el bautismo no puede ser reiterado. O sea que una vez bautizado, bautizado eres. Así que esos que cometen la blasfemia de volverse a bautizar, están cometiendo un grave pecado, porque ya te bautizaste y es un solo bautismo. Numeral 1273. Incorporados a la iglesia por el bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental de que los consagra para el culto religioso cristiano. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la Santa Liturgia de la Iglesia y ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Numeral 1274. El sello del Señor es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. Efesios 4:30. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, el que permanezca fiel hasta las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, con la fe de su bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios, consumado de la fe y de la esperanza de su resurrección. Palabra de la Iglesia, te damos gracias, Señor. Aquí paré porque mañana continúa el resumen y no quise cortarle. En realidad pensé que nos íbamos a tardar más en el bautismo. Pero mañana continuamos el resumen, pasado mañana, o sea, mañana lunes, pasado mañana, el martes, la confirmación, y así le vamos a dar sucesivamente. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios continuaremos mañana. Tengan un santo domingo.